Hola, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura de la Biblia cronológica de la Reina Valera y estamos ya cerrando. En esta ocasión vamos a ver los últimos salmos que trae esta Biblia, los salmos mesiánicos, que lo que quiere decir es que son salmos que están anunciando la venida de un Mesías, la venida del Señor Jesús. Entonces vamos a ver ese final y también vamos a empezar con el primer libro de Reyes, que nos va a hablar acerca de la historia de Salomón, de ese rey que queda en sucesión de su padre David. Así que te invito para que te quedes y eh, escuches y te edifiques con nosotros, estudiando cada día más la palabra de Dios. Y vamos a empezar con el Salmo 45, se llama Majestad del Rey Eterno y la belleza de su reino. Esta es la página 555. De este Salmo 45 me llamó la atención estas dos líneas que dicen: mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. De mi lengua de pluma de escribiente me suena como algo muy poético, ¿no? Como el querer hablar cosas bellas y hermosear con las palabras al Señor. Y este salmo, déjenme le digo, les leo un poco lo que dice aquí mi Biblia, lo que es el estudio, para entender de qué se trata este salmo, porque pues no es para que lo lea aquí todo el salmo, ¿verdad? Uno ya lo leyó en casa, pero dice que este es un salmo de acción de gracias para las bodas del rey. Fíjense, las bodas, no dice la boda del rey, ¿verdad? Porque aquí me cayó el 20 de algo, entendí algo que no había entendido antes. Alabando a Dios, el rey alabando a Dios por medio del rey que reina. El rey es el ungido de Dios, refiriéndose al rey David, ¿verdad? Y más adelante dice, aunque el salmo originalmente se usaba para las ceremonias religiosas, matrimoniales reales, en un sentido simboliza la unión entre Cristo y su iglesia. Siempre critiqué un poco el hecho de que David se hubiera casado con tantísima mujer. Sin embargo, en esta cuestión de las bodas, fue cuando dije, ah, caray, cuando venga el Señor por nosotros, por su iglesia, estamos esperando esa venida, ¿verdad? Estamos esperando lo que le llaman el rapto, lo que le llaman el arrebatamiento. Entonces, y ahí dice que va a haber las bodas del Cordero, no es la boda, no es una, son las bodas. Entonces, aquí el rey David también tuvo muchas bodas con todas sus esposas. No recuerdo cuántas fueron, pero eran un montón. Entonces, esto es como que una comparación de una manera, wow, que yo no había visto de pues lo que viene, lo que va a pasar ahora que el Señor venga por nosotros, que somos su iglesia, que somos su novia, ¿verdad? Entonces, pues este salmo, Majestad del Rey Eterno y la belleza de su reino, es un salmo que dice aquí la Biblia que se cantaba en esas ceremonias. Entonces, por eso es que es un salmo así con mucha poesía, con muchas palabras bellas. Por ejemplo, rebosa mi corazón, palabra buena, dirigido al Rey mi canto. Y luego la frase que me llamó la atención: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y así, es un poquito largo este salmo, pero pues esto es lo que quisiera yo comentar acerca de este salmo para poder ir avanzando. No sé si alguien más quisiera aportar algo, platicar, decir. Sí, yo. Sí, Adri. Sí es del 45, ¿verdad? Ah, Sí. ok.
Muchas gracias, Yoli. Pues yo nada más quería comentar acerca de la parte en la que dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Esto me gustó mucho y como decías, este salmo es súper poético, o sea, por cada parte que estamos leyendo sí nos damos cuenta que es muy, muy poético. Y dice que en la vida, perdón, en la Biblia MacArthur, que decir eres el más hermoso que o el más apuesto que es un antiguo prerequisito para la condición de rey. O sea, era un requisito para una condición de un rey. La gracia se derramó en tus labios, se refiere a, a la, dice que es la implicación, es que Dios ha ungido las palabras del rey. O sea, eso se refiere y eso me gustó mucho. Y pues ya sería todo lo que quisiera compartir. Muchas gracias, Yoli. Qué bonito y qué interesante, porque justamente lo que vamos a estar viendo muy pronto, pues no había otra manera de entenderlo más que el mismo Dios estuviera influenciando a David para decir y escribir estas cosas, ¿verdad? Incluso dijéramos profecías, hablando del Mesías. En el Salmo 47, que vamos con él, en la página 556, dice, exaltación del Rey de Reyes. Hay un corito que cantábamos mucho, ¿verdad? Que dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Y déjenme, les digo lo que dice aquí mi Biblia al respecto de este salmo. Dice, este es un himno llamado a todo el pueblo a celebrar la victoria de Dios, ¿verdad? El salmo se originó en los triunfos davídicos y encuentra su más alto cumplimiento en el triunfo de Cristo sobre las naciones y tendrá su consumación cuando Cristo reine en el mundo. Ve, estos son como repito, ¿verdad? Son salmos mesiánicos, salmos que están anunciando la venida de un Mesías, la venida de un de Jesús. Entonces, por eso se habla de esta manera. Y no sé si alguien más quiera hablar algo acerca de este Salmo 47. Sí, yo, Amén. Sí, Adri. a mí algo que me gustó mucho, bueno, de hecho me gusta mucho de la MacArthur, es que justamente habla de los temas que está dividida como el, el capítulo. Entonces aquí dice que los principales conceptos del Salmo 47 se desarrollan alrededor de palabras y frases clave, como pueblos y naciones, tierra y toda la tierra, y rey o reinado. El principal mensaje de este salmo es que Dios es el soberano sobre todos. Estructuralmente, dice que hay dos estribillos de adoración en el Salmo 47 que celebran este reinado universal de Jehová Dios Altísimo. El primer estribillo que dice aquí, que va del versículo 1 al 5, dice que Dios como el vencedor, rey guerrero. Y el segundo estribillo, que Dios es Dios como el soberano rey gobernador, que va del versículo 6 al 9. Y pues justamente que habla el llamamiento de la adoración. Y ya bueno, fue lo que me gustó mucho de esta Biblia. Muchas gracias. Gracias, Adri. El Salmo 48, que sigue, dice, la gloria de Sión. Voy a leer lo que dice mi Biblia acerca de este salmo. Dice, el salmista celebra aquí la grandeza de Dios, su fortaleza, su misericordia, su justicia, sus juicios. El gran rey y su ciudad son inseparables, como Dios y la casa de David.
Y pues nada más es lo que me gustó más acerca como qué es lo que está hablando este salmo, que por cierto lo escribieron los hijos de Coré. Y nada más voy a leerla al principio porque para que sepamos más o menos, sí, muchas veces muchos salmos ya los hemos escuchado. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa providencia, el gozo de toda la tierra, es el, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Y bueno, pues así como decía, ¿verdad? Habla como decía aquí, sobre las naciones, triunfo de Cristo sobre las naciones. Ah, no, perdón. El gran rey y el salmista dice la grandeza de Dios, su fortaleza, su misericordia, su justicia y sus juicios. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar más acerca de este salmo 48, ¿no? Ah, ok. Es que pensé que ya lo había activado el micrófono y no. Ah, ok. Sí, pero bueno, yo quería hablar del versículo 14, donde dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto se me hizo así como interesante precisamente por eso, porque dice que nos guiará más allá de la muerte. O sea, aparte como que no sé, desde mi punto de vista es como una guía, o sea, y aparte, ¿en qué denota todo eso, no? Después de la muerte. Y bueno, aquí dice, ahora sí, en la vida plena, que el Señor se ha comprometido a ser fiel y constante guía de los reyes, de los creyentes, durante toda la vida, en la experiencia de la muerte y más allá de la muerte, hasta el lugar eterno, donde ellos estarán con Él para siempre. Y aquí, bueno, pues ya empiezan estos temas doctrinales, ¿no? Porque hay quienes piensan que vamos a reinar con Jesús aquí en la tierra, otros piensan, no sé, diferentes tipos de cosas que ahorita no es, bueno, no considero que sea buen momento para hablar de eso, pero, pero bueno, a lo que voy es que cuando nosotros creemos que hay vida después de la muerte, porque vamos a estar con Jesucristo, bueno, al menos yo lo creo así, eh, entonces vemos que hasta ese punto Él nos va a guiar, ¿no? Y porque tenemos esa promesa de que vamos a tener una morada, ¿no? Entonces, se me hizo como interesante entender y tratar de entender esta parte. Y pues ya sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Sí, pues de eso se trata el Evangelio, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, ¿verdad? Que no vamos nuestros días no se acaban exactamente aquí en la tierra. Pero bueno, el siguiente salmo es el Salmo 87. Dice, el Mesías nacerá en Sión. Este título se oye muy, ¿cómo se dice? Profético, ¿verdad? Hablando precisamente de que dónde va a nacer el Mesías. Ajá, déjenme les digo qué dice aquí mi Biblia. 87. Es que fíjense, del 48 nos brincamos hasta el 87, ¿ah? Es una brincadera de salmos, pero es bien interesante, porque después de salmos ahorita vamos a empezar con el libro de Reyes. 87. Ok, dice, este es un salmo de Sión, celebrando la ciudad de Dios, la ciudad que Dios escogió como el lugar en que toda persona, incluyendo a sus enemigos,
pueden encontrar su morada o ciudadanía en el reino de Dios por medio de un nuevo nacimiento efectuado por Dios juntamente con los profetas. El Salmo anticipa que todas las naciones serán con ciudadanos de Israel en la ciudad de Dios. Sin embargo, Dios mantuvo este misterio hasta que se lo reveló a Pablo. Qué interesante, porque aquí está hablando de que de que las naciones, incluyendo sus enemigos, fíjense, pueden encontrar su morada en Sión. ¿Cómo iba a ser posible eso si no es a través de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él todos tienen entrada? Ahí ya no solamente es para su pueblo judío, israelitas y todos los, ¿cómo se llama? Hebreos. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, pero con la llegada de este Mesías, eh, todos tienen la oportunidad de entrar a esa ciudad, a ese lugar prometido, claro, aceptando, ¿verdad?, al Señor. Por eso dice este salmo, su cimiento está en el monte santo. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Entonces, como yo no hubiera entendido hasta que leí aquí lo que decía el estudio de la Biblia, ¿verdad? Que se está refiriendo a por ejemplo, en Pablo, en Efesios 3, 2 al 6, es la referencia que habla. Te las voy a leer. Dice, a, a saber que los gentiles son coherederos, gentiles, ¿verdad? Coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Por eso es que decía aquí también sus enemigos, los pueblos que no eran del pueblo de Israel, también iban a tener en el futuro esa oportunidad a través de Jesucristo. Y es lo que estaba diciendo, se me fue ahorita lo que habías dicho, ¿no? De que son salmos proféticos, o no, que el rey David dijo, ¿verdad? Que el Señor le había puesto esas palabras en su boca. Algo así leíste, ¿verdad? Ahorita en una, más o menos. O sea, y es que vemos el último, más adelante vamos a ver las últimas palabras del rey David. Eso dice que él puso esas palabras en él. O sea, él reconoce que esta inspiración, que lo que él escribió venía de Dios. Y pues indudablemente, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber él lo que iba a pasar años después? Y no sé si alguien más quiera comentar algo acerca de este Salmo 87. Sí, este, bueno, aquí yo igual basada en la Biblia MacArthur, dice que este salmo describe el amor del Señor por Jerusalén y exalta esta ciudad como el centro religioso del mundo en el venidero reinado mesiánico. Dice, aunque las naciones del mundo adorarán entonces al Señor, Israel seguirá siendo la nación favorecida. Y entonces habla de tres temas que desarrolla el Salmo. El primero, que va del versículo 1 al versículo 3, habla del amor del Señor por Sión. Luego, del 4 al 6, el favor del Señor hacia Israel. Y luego, el 7, el júbilo de los músicos sobre Jerusalén. No sé, me encanta mucho cómo lo divide en temas, porque, bueno, ya para un estudio como más largo y más profundo, estos temas sirven muchísimo. Y luego, bueno, lo que decías tú, Yoli, de Sión, bueno, ya no lo voy a repetir porque es más o menos similar, pero acá hay otra parte donde habla de Rahab y de Babilonia. Dice que Rahab era un monstruo
en la antigua mitología pagana y simbolizaba a Egipto en el Antiguo Testamento, como para saber más del contexto histórico, ¿no? Dos de las superpotencias del mundo antiguo, feroces enemigos de Israel, adorarán un día a Jehová en Sión. Y luego dice que Filistea, Tiro y Etiopía, otras tres naciones gentiles, antiguos enemigos de Israel, cuyos descendientes adorarán al Señor en Jerusalén. Esta adoración multinacional es descrita como motivo de gran gozo para el Señor. Esto me llamó mucho la atención. Y bueno, pues ya sería todo lo que quisiera compartir. Gracias, Adri. Sí, es bien interesante lo que es el estudio. Ayuda muchísimo a entender, sobre todo estos salmos que son poesía, que pudieran, a veces no es exactamente una historia, ¿verdad? Pero podemos entender el contexto de dónde fue, por cómo fueron escritos y todo eso. El Salmo 110 dice, el Mesías será sacerdote y rey. Aquí está hablando de lo que es el sacerdocio, dice, este salmo es una profecía mesiánica que empezó a cumplirse cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios como rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Así como Josué entregó su mando al jefe celestial del ejército del Señor y lo llamó Señor con reverencia, también David llama al rey de este salmo mi Señor. Y bueno, pues el Salmo lo que está diciendo al respecto, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego más adelante dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y bueno, ahora lo que sigue, vamos a empezar ya con el primer libro de Reyes, pero no sé si quieras comentar algo, Adri, o alguien acerca de este salmo. Sí, sí, nada más una parte donde dice que Jehová dijo a mi Señor respecto a la Biblia Vida Plena. Dice, este salmo habla del señorío del Mesías, su sacerdocio, su destrucción de los malvados y su reino en la tierra. Con toda claridad profetiza acerca de Jesucristo. Se cita el Salmo 7 veces en el Nuevo Testamento como un dato importante. Y Jesús se aplicó a sí mismo el afirmar su deidad, y el apóstol Pedro citó el versículo 1 para desatar el señorío de Cristo. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Bueno, pues vamos a empezar con el primer libro de Reyes y quiero hablar acerca de lo que dice la Biblia, dijéramos, como de qué se trata, ¿no? Para entender un poco el contexto de este libro que vamos a empezar a ver. Y es bien interesante porque dice, el primer libro, primero de Reyes, cubre incluye la edad de oro de la literatura de sabiduría hebrea, porque fue durante esos años que Salomón escribió Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Yo no sabía que Salomón había escrito de esos tres libros. Internacionalmente, Israel tuvo la oportunidad de sobresalir, porque este fue un periodo de debilidad en Egipto y Mesopotamia. O sea que en ese periodo Israel era bastante fuerte. Se describe el reinado de Salomón sobre la monarquía unida, Israel y Judá. Salomón comenzó su reinado eliminando la oposición. Después de consolidar su reino, dirigió a la gente a ofrecerle un gran sacrificio a Dios y le fue otorgada su petición por sabiduría.
Salomón construyó 3 ciudades importantes. O sea, creo que todos sabemos y reconocemos que Salomón era un hombre sabio porque le pidió a Dios esa sabiduría. Dice abajo, encontrándose en esta gloriosa situación, el pecado llegó a Salomón, a la descendencia espiritual y el subsecuente castigo. Israel en el norte, componiéndose de 10 tribus con Jeroboam como rey y Judá. Bueno, aquí se los voy a leer y luego ahorita hablo acerca de esto. En el sur, con 2 tribus, dice, Jeroboam comenzó su reinado rompiendo sus lazos religiosos con Jerusalén. O sea que lo que está viendo aquí rápidamente nos está diciendo que al morir Salomón va a dejar a su hijo Jeroboam, no, se llama, déjenme le digo cómo se llama, Roboam. Roboam es el sucesor de Salomón. Y este Roboam, en vez de dar un trato bueno al pueblo, porque Salomón sus últimos días, pues ya ahora sí que se desvió y pues yo creo que oprimió, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Cuando muere Salomón y queda Roboam, viene este personaje que se llama Jeroboam a pedirle que pues que fuera más como dijéramos, más nice, que fuera menos duro, ¿no?, con ellos. Y la respuesta de Salomón va a ser que completamente, si mi papá fue malo, yo voy a ser peor. Y lo que ocasiona esta contestación de Salomón es que hay una división. 10 tribus se separan que están al norte y estas 10 tribus son Jeroboam se pone como rey sobre ellos. Qué tremendo. O sea, está bien que pues el rey no se está portando bien, no está haciendo las cosas bien, pero ponerse él sobre todo hablando porque estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? A alguien que Dios mismo estaba poniendo y quitando reyes, era Dios el encargado de hacer esos cambios. Entonces, y luego más allá de eso, este hombre Jeroboam comenzó su reinado rompiendo sus lazos religiosos, estableció nuevos lugares de adoración en Betel y en la parte del sur de su dominio y en el norte del territorio de Dan. O sea, agarró y puso nuevos, ¿cómo se le llama? Templos, y para que dijeran, aquí ellos, fíjense, es bien interesante que ahora ellos se dicen Israel, porque aquí dice Israel en el norte y abajo en el sur quedó Judá. Déjenme les veo, también instaló nuevo sacerdocio e instituyó otro calendario. Sin embargo, mucha gente del reino del norte permaneció fiel a la adoración del Señor. El profeta Elías luchó por la causa del Señor contra esta falsa religión. Y luego dice aquí, por más de 50 años de la historia de la monarquía dividida, hubo conflictos entre Judá e Israel. Ahora a Judá y Benjamín se quedan como Judá nada más. O sea, aquí los está mencionando como Judá y los de arriba, los que dejaron que se bueno, que se soltaron del reinado se me olvida el nombre de este rey. Roboán, y ahora ya son Judá. Entonces de ahí viene la palabra, de ahí viene el nombre de judíos. Y este rey que se revela, que se pone como rey, ahora es Israel. Fíjense, y antes eran hebreos, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante reconocer de dónde viene la palabra y cómo va cambiando el nombre del pueblo, desde hebreos, israelitas y ahora judíos. Aquí ya están los judíos. Y dice, cada rey es evaluado según él se conformaba a la ley de Dios y reyes demuestran que el pecado trae juicio y que la justicia concede la recompensa genuina. Bueno, esto es nada más la introducción. Ya ahorita vamos a empezar a ver
con detalle, ¿verdad? Pero para que veamos de qué se trata este libro de primer libro de Reyes. Y no sé si, Adri, quieras decir algo o me arranco con, porque ahorita pues no, nada más es un capítulo en realidad, lo que vamos a ver. Pero, bueno, ahorita sería del Salmo 110, ¿o no? No, ¿ya dijiste del Salmo? Yo ya terminé con los Salmos. ¿Ya? Sí, sí, No sé por qué me quedé con la idea de que seguía el Salmo 110. sí, ya lo terminé. Ah, bueno. No, pues si quieres, continúa. Ujú. Sí, bueno, entonces ahora vamos a ver el primer libro de Reyes dice, eh, ¿se acuerdan que una vez, pobre David, se le reveló, le hizo un golpe de estado, se levantó, se llamaba Absalón, ¿verdad? Su primer hijo, su primogénito, ¿se acuerdan de eso? Pues, ¿qué creen? Pues otra vez, ya que el rey, dice aquí que salud de David se debilitaba. Entonces dice que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían las ropas, pero no se calentaba. Dijeron sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante de él y lo abrigue y duerma a su lado. Esta mujer se llama Abisag y es una tsunamita. Y es interesante, o sea, quiero decir los nombres porque ella tiene que ver algo más adelante, pero el rey nunca la conoció. O sea, a este punto el rey jamás tuvo relaciones con ella, pero ella dijéramos que fue su última esposa y el trabajo de ella era que pues atenderlo ya en sus últimos días. Entonces, Adonías es dijéramos que el tercer hijo, porque Absalón y el otro, ¿cómo se llamaba? Los dos primeros murieron. Entonces, cuando Adonías, que era dijéramos, el mayor de todos los que le seguían, vio que David ya estaba por morir, pues dijo, pues ya es mi turno. Entonces él se proclamó, se quiso proclamar rey. Y miren qué tremendo, dice, entonces Adonías, hijo de Agüit, es el nombre de la mamá, se rebeló diciendo, yo iré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y aquí viene una frase que me llamó mucho la atención, dice, y su padre, o sea, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces eso? O sea, en otras palabras, David nunca lo había regañado. David nunca le llamó la atención. David nunca le dio sus nalgadas. David nunca le dio sus jalones de oreja. Para que entendamos un poquito por qué este Adonías era así. Era un hombre caprichoso, era un hombre soberbio, se sentía la mamá de los pollitos. Entonces dice, además era de muy hermoso parecer, para acabarla de fregar. Era hermoso, era guapo el hombre, imagínense. Entonces sí, su ego estaba por las nubes. Y dice, y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote para poder tomar control. Joab era el jefe del ejército y Sarbia era un sacerdote. O sea, él dijo, me voy a agarrar al líder del ejército y al sacerdote, ¿verdad? Religiosamente, porque pues tenían autoridad. Y dijo, voy a ponerme ¿cómo se llama? De acuerdo con ellos para que todo el pueblo ya vea que yo ahora soy el rey. O sea, él en su cabeza, yo estoy ahí imaginando todo lo que él pensó, ¿verdad?
pero dice, y mandó a Adonías ovejas y vacas y animales, o sea, hizo su party juntos a la peña de Zoelet, la cual estaba cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos sus hermanos de los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán. ¿Verdad? Natán era fiel a David, ¿verdad? Ese era el mero mero. A él sí no lo invitó, obviamente. Ni Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Por qué sería que no invitó a Salomón? ¿Será que porque sabía que Dios había escogido a Salomón como el sucesor de su papá? Ya sabemos que David le había entregado a Salomón los rollos del templo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los planos, todas las instrucciones. Yo creo que ellos sabían, incluso la mamá de Salomón, Betsabé, que era muy influyente, ese dato yo no lo sabía. Ella, Natán, cuando supo lo que Adonías estaba haciendo, no fue a ver a David, él fue con Betsabé. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces Natán le avisa a Betsabé. Entonces habló Natán a Betsabé, madre, y tomó, dice, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo Salomón, tu hijo, reinará? ¿Por qué pues reina Adonías? Pero quiero que leamos lo que dice aquí mi Biblia. Y ya de aquí, ya si quieres, no sé si quieras algo antes de que termine decir. Dice aquí, Adonías con la muerte de Amnón y Absalón. Amnón y Absalón eran los hermanos mayores. Y y de Gilead, en la infancia, Adonías llegó a ser el mayor de los hijos sobrevivientes de David, lo que les decía. Por eso era como, a lo mejor tiene un poquito de lógica que él pensara que él era el siguiente, ¿verdad? Dije, no, pues ya ahorita el que sigue soy yo, a mí me corresponde. Y luego dice, había consultado con Joab. Adonías esperaba alcanzar la corona buscando aliados poderosos que habían perdido el favor de David. Joab, general de David, y Abiatar, el sumo sacerdote, a quien David aparentemente había rechazado después de la rebelión de Absalón. ¿Ven? Él se agarró gente que no era fiel a David para hacerse él campaña, dijéramos. Pero mire lo que le quiero decir de Betsabe, dice, en el antiguo Israel, la reina madre tenía mucha influencia en la política de Estado. Por ello, el profeta Natán habló con Betsabe, madre de Salomón, para que comunicara al rey David los intentos de Adonías de ser rey. Entonces, un dato, ¿verdad? Que yo no sabía. Por eso Betsabe va con el rey a decirle, oye, tú me prometiste que mi hijo, que Salomón iba a ser el rey. O sea, David, yo creo que pues en su edad, ya en los días que vivían, no sabía él lo que estaba pasando, o si lo sabía, no iba a hacer nada. Era tan solapador con sus hijos que hasta que Betsabé fue a hablar con él, más adelante vemos que porque le hace una promesa a Betsabé, ese mismo día él proclama a Salomón como rey, que si no, a lo mejor deja que el otro se quede ahí reinando, no sé, ¿verdad? También pues ya era un hombre bastante, ya estaba en sus últimos días, pero era lúcido de mente, o sea, no, perdió a lo mejor algunas cosas, pero no, aquí la Biblia se refiere a él en su vejez, que él todavía está bastante bien de su mente. No sé si quieras aportar algo, Adri, o alguien más. Sí, ya es de la primera parte, ¿no? Ay, es que como estuvimos leyendo los salmos completos, Y es que de hecho no terminamos hoy, no vamos a terminar con este capítulo 1, está bastante ajá, largo. está muy largo, ajá. Ajá,
Ok, Pero bueno, ahorita voy a seguir un poquito más cómo pasa lo que sigue, eh, pero no sé si quieras tú decir algo antes de que. sí, sí, sí. No, está excelente lo que has estado comentando, como que a veces, o sea, yo tiendo a dispersarme mucho, me cuesta a veces como que concentrarme, pero así como lo has estado diciendo, es como muy entendible todo, como que lo vas narrando y siento que eso está muy bien. Y bueno, pues yo nada más quisiera comentar acerca de en la parte del versículo, sí, estoy bien, de la parte del versículo 6 dice que su padre nunca le había entristecido. Lo voy a leer completo y dices, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, justamente lo que decías, y había nacido después de Absalón, justamente todo lo que habías comentado. Pero dice aquí la vida plena respecto a que fue lo que me llamó la atención, que Adonías, el cuarto hijo de David, se rebeló contra su padre al proclamarse rey de Israel, aun cuando Dios y David habían designado a Salomón como el siguiente rey, también parte de lo que dijiste. Hasta su muerte, dice que David tuvo dificultades con sus hijos, a pesar de sus antecedentes como un buen gobernante. Ahí vemos otra caída de David, ¿no? O sea, ya la regó en su matrimonio y ahorita, uff, y dice, fracasó mucho como padre, descuidándose o negándose a enseñar, a guiar y a entristecer. Luego dice que a sus hijos bueno, y que no castigó, o sea, entristecer significa castigar a sus hijos debidamente como se describe en Deuteronomio. Dice, su media hermana Tamar, ay, perdón, dice, ok, dice, como resultado la vida de David estuvo llena de pesar y quebranto. Su primer hijo, Amnón, violó a su media hermana Tamar y fue posteriormente asesinado por su hermano Absalón. El tercer hijo de David, Absalón, se rebeló contra su padre, o sea, está haciendo aquí como un resumen, e intentó matarlo. Y entonces dice, por cuanto David dejó de cumplir la voluntad de Dios con respecto a su familia, experimentó un quebranto más otro durante toda su vida. No hay fruto del discipulado más importante de la vida que los creyentes al esforzarse con todo el corazón, con permanecer fieles con su cónyuge y con sus hijos y guiarlos su vida de santidad y mediante la enseñanza y el ejemplo. O sea, eso me llamó mucho la atención porque a veces no vemos la importancia de lo que es la familia. Generalmente decimos, bueno, es que no nos enseñaron a ser padres. Y es verdad, no nos enseñaron a ser padres. Pero aquí estamos viendo claros ejemplos de lo que pasa cuando no se les castiga lo suficiente, ¿no? De lo que les pasa, de lo que pasa cuando permitimos que un pecado nuestro nos lleve más allá y podamos ser juzgados por nuestros propios hijos. O sea, habla mucho, ¿no? O sea, finalmente tuvo a su hijo que era un tirano, ¿no? O sea, para que su hijo le haya querido quitar la, el reinado, ¿no? Para que su hijo haya querido hacer eso, era porque era un hijo tirano. Y sí hay hijos así hoy en día, ¿no? Entonces, no sé, eso me marcó mucho, me dejó mucho que aprender. Y bueno, pues es todo lo que quisiera comentar. Muchas gracias, Yoli. Sí, fíjate que ahorita qué bueno que comentaste todo acerca de lo que es la paternidad, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La educación que un padre le da. Aquí, obviamente, David tenía muchísimas mujeres, tenía muchas cosas que atender como rey. Aquí el trabajo creo que también contaba mucho la mamá, porque Betsabé es una mujer que era muy influyente, ahorita lo acabo de ver, pero ¿qué pasa con Abigail? Abigail fue de sus primeras esposas y también le dio hijos a David y fueron de los mayores.
Sin embargo, el hijo de Abigail no se ve que le haya dado problemas a David. ¿Por qué? Porque Abigail era una mujer muy sensata, era muy servicial. Ella era, cuando fue David, ella se portó como una sierva, o sea, era humilde y estoy segura que ella le dio esa educación a su hijo. Entonces, es bien importante entender que nosotros, la educación que le demos a nuestros hijos va a marcar cómo ellos van a ser de grandes. Los valores que les enseñemos, o sea, es importante que no seamos un David que no querramos entristecer a nuestros hijos, porque al rato cuando estén grandes los tristes vamos a ser nosotros, ¿verdad? Bueno, y vamos a casi ya terminar. Aquí dice que, bueno, ¿se acuerdan que Betsabé va y habla con David y dice, David, entre tanto, rey, señor mío, esto es lo que Betsabé le está diciendo a David, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma, aquí dice duerma, ¿verdad? Con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. O sea, le hace ver a David, por eso les digo, si esta mujer no va y le dice a David, o me cumples o me dejas como estaba, va a pasar esto. Todo el pueblo está esperando que tú pongas ya el sucesor. Y ahorita, ante los ojos del pueblo, tal vez estaba normal que el mayor ocupara el trono, ¿verdad? Entonces, por eso Betsabé tuvo que ir a hablar para que el rey cumpliera su promesa. Pero me llama la atención porque David sabía que eso era voluntad de Dios. Y fíjense cómo dice, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí el profeta Natán llega y ya él también habla con él y le dice lo que está pasando. Entonces dice, promesa a Betsabé, este es David. Dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en el lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces, en ese mismo día, David llama bueno, vamos a seguir leyendo. Se dan instrucciones a Sadoc. Y el rey David dijo, llamadme a sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Tenía que haber un ungimiento y tenía que hacerse todo ya oficial con estas autoridades. Dice, así, de manera que Jehová ha estado con mi señor, el rey, así esté con Salomón. Cuando el profeta Natán unge a Salomón, ya se declara ahora sí que Dios, así como estuvo, qué palabras tan fuertes, porque si Dios respaldó a alguien fue al rey David, ¿verdad? Si Dios estuvo con alguien durante toda su vida fue Dios, porque a pesar de que Saúl lo quiso matar, le hizo la vida de cuadritos, ¿verdad? Le tuvo mucho celo, Dios respaldó a David. Entonces que digan, así como estuve con David, estaré con Salomón, eso para mí pesaría tremendamente, esa promesa, esa bendición. O sea, wow. Entonces dice, Salomón se convierte en rey. Voy a leerles un poquito aquí de la Biblia de las Américas acerca dice David, al proclamar rey a Salomón, David buscó el respaldo de los tres elementos más importantes de la sociedad antigua, el religioso, que era Sadoc, era el sacerdote, el espiritual Natán
y el militar Benaía. Qué tremendo. Religioso Sadoc, espiritual Natán, que era el profeta, y el militar Benaía. O sea, tenía que estar esos tres respaldando la proclama de Salomón como el nuevo rey. Y dice, Salomón se convierte en rey y descendieron, bueno, y se hizo como David lo llamó. Adonías, después de esto, Adonías oye hablar de la coronación. Y dice, y lo oyó Adonías y todos los convidados con él estaban, o sea, estaban todos bien felices ahí, festeje y festeje. Es que yo me imagino la película, cuando de repente le llega el mensajero, porque pues no había WhatsApp, no había celulares, ¿verdad? Y llega el mensajero a decirles, Jonatán respondió a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y dice que todos los invitados, los que estaban ahí, se fueron. Y entonces Adonías se somete a Salomón. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo que la presencia de Salomón, pues sabía que a él lo iban a matar por lo que había hecho. Pero Salomón le perdona la vida esta primera vez. Entonces, dice, júrenme hoy el rey. Porque Salomón fue y dice, júrenme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, Salomón le dio una oportunidad, le dijo, está bien, si eres bueno, vas a vivir, pero si no, vas a morir. Y bueno, más adelante vamos a ver que este hombre pues nunca quiso realmente ceder el trono. Estoy hablando de Adonías, porque hasta aquí acaba las hojas que mandé. Y ya no, bueno, antes de decir las últimas profecías de David, no sé si quieras comentar algo, Adri, hasta esta hoja. Sí, ok. Ajá. Aquí me llamó la atención cuando dice que, es que no sé si los ven, no sé si estaba acá. Cuando dice ajá, que juró, dice, el rey juró, dice que David hizo un juramento de que cumpliría su primer juramento de hacer rey a Salomón y lo cumplió aquel mismo tiempo. Bueno, fue parte de lo que comentaste. Y luego dice dice que lo ungirán como rey. Dice que Saúl y David habían sido ungidos por Samuel el sacerdote y profeta de Jehová. Salomón iba a ser reconocido también como un sacerdote y como un profeta. La participación del profeta Natán dio a la coronación de Salomón la evidencia de la bendición del Señor. A lo largo del libro de Reyes, Dios identificó a sus reyes escogidos mediante profetas. Y dice, tocaréis trompeta. El toque de trompeta señaló una asamblea pública en la que el pueblo colectivamente reconoció la nueva posición de Salomón como corregente y como sucesor de David. Pues esto se me hace muy importante. Y sigue hablando como del dato histórico, ¿no? Y pues ya nada más era eso. Muchas gracias. Gracias, Adri. Sí, entonces, pues para mí es impresionante ver que no solamente un hijo se le levanta a David, sino que ya en sus últimos días también Adonías. Y bueno, para cerrar ya el día de ahora, este hermoso círculo de lectura,
Vamos a hablar de la última profecía de David. Este es en el segundo libro de Samuel. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, está hablando de su, ahora sí que quién era su papá. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Esta es la frase que me llamaba la atención, de entender que él sabía que el Espíritu de Dios había hablado a través de él. ¿Cómo iba él a saber acerca del Mesías? ¿Cómo iba él a saber, verdad? De ahora sí, los eventos venideros. Entonces aquí dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y sigue más en la otra página, pero hablaremos más acerca de estas últimas profecías y pues ya se viene ahora sí las últimas palabras dichas a Salomón y la muerte de David para la próxima clase. No sé si quieras agregar algo, alguien. Sí, a mí me gustaría decir algo. Sí, Marlene. Que nos recordemos que Jehová, Dios mismo, quería ser el rey de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo, el pueblo definitivamente demandó que pusieran un hombre, pues, como rey. Y entonces ahorita que estudiemos la vida y cómo va esto, vamos a ver qué sangrientos fueron desde el empiezo, pues. Empieza con el reinado de Salomón, que yo creí que era verdad, porque decían que era un hombre pacífico y que él iba a construir el templo de Dios. También él mandó, cuando empezó su reinado, a- mandó a matar a un montón de gente que se opondría y causaría problemas a su reinado. Entonces, por eso digo yo que hubiera sido mejor que si hubieran mantenido a Dios como el rey, ¿verdad? Solamente. Y acerca de David, yo pienso que era un hombre que cómo lo seguían, ¿verdad? Él era una figura paterna para todos esos soldados. Era un líder, ¿verdad? Era el cacique de ellos y en su casa como que no tenía mucho tiempo para gobernar su casa, y también yo pienso que la pérdida del hijo de Betsabé creo que lo cambió en cuanto a sus hijos. Él tomó eso y seguramente prometió a Dios que nunca iba a regañar a sus hijos, yo creo, porque jamás lo hizo. Bueno, pero que el contraste, ¿verdad? Que cómo lo seguía el ejército a capa y espada y daban su vida por él y su casa era una cosa así. Pasa algunos líderes religiosos, ¿verdad? Que sus iglesias son prósperas y la gente los ama en gran manera, pero su casa es un desastre. Solamente, muchas gracias. Muy, muy, muy cierto, ¿verdad? Sí, es verdad. Por eso el Señor nos dice que en todo tenemos que empezar en nuestra casa. Ahí es ahora sí que lo más importante para cualquier persona. ¿De qué vale que ganes, cómo dice, el mundo entero y pierdas tu alma? Pero creo que en algún momento también menciona su casa. Este, y, y sí, yo me acuerdo mucho cuando estábamos viendo, cuando Dios mismo escoge a Saúl, estaba enojado, estaba molesto porque él no quería eso, él quería hacer de ellos reyes y sacerdotes, a todos ellos, que todo el mundo viera a Israel como esos representantes de él. Sin embargo, ellos querían un rey físico. Y como dices, ¿verdad? Vamos a empezar a ver todas las tragedias que eso trajo. Pero bueno, gracias Marlene y vamos a despedirnos.
Aquí voy a